¿Alguna vez has sentido una caricia en el alma de alguien que ya no está? ¿O has visto una señal como aves, mariposas, plumas de ave, eh, sincronicidad, números espejo, justo cuando más lo necesitabas? Yo soy Irma Carmona y hoy te voy a contar por qué la muerte no es un final, sino es el inicio. Hace tiempo mi vida cambió. Mi ser trascendido, mi ser amado, mi alma gemela. En un momento determinado antes de partir, empecé a tomar, empezamos como a tomar ciertas situaciones que no me imaginé que iba a estar. Por ejemplo, antes de que él partiera, yo empecé a soñarlo constantemente. Tuve tres sueños muy potentes, muy claros, que él desaparecía y sin embargo lo tomamos como si fuese un sueño nada más. Y él me decía, no te preocupes, solamente son sueños. Y luego él, ya su alma estaba lista para partir porque sucedieron cosas antes de esa partida. Recuerdo que, bueno, él y yo vivíamos en diferentes países, yo en Estados Unidos y él en México, entonces nos veíamos de vez en cuando yo tenía la oportunidad de ir a visitarlo. Y esto fue, voy a hacerles un poco la historia un poco corta porque es larga y de mucha información y de muchas cosas extraordinarias que me sucedieron. Pero él y yo desde niños o desde jovencitos empezamos una relación inocente, bonita, llena de mucho matiz romántico que, bueno, era algo también prohibido porque aparentemente éramos familia, éramos primos, pero éramos lejanos, entonces eh, nos separamos, o más bien mi mamá nos separó y dijo que no era, pues que no podía hacer esa relación. Entonces, él y yo hicimos cada quien nuestras vidas, pero fue muy doloroso la separación. Fue como pues algo que no se había terminado, se dejó un pendiente ahí. Pasaron los años y después de 30 años él me volvió a contactar y por las redes sociales él me buscó y empezamos pues una comunicación virtual, se puede decir, y entonces ahí comenzó otra vez. Yo siempre lo esperé, ¿verdad? Y cuando él aparece en mi vida, obviamente, pues fue el inicio de algo que se había quedado pendiente. Y ahí comenzó nuestra historia en virtual. Nos comunicábamos 24/7 y obviamente nuestro plan era pues estar juntos, ¿verdad? Aunque era un proceso todavía donde teníamos que trabajar con nuestras relaciones de separación, divorcios, en fin, era pues un proceso de que no podíamos reunirnos o tener una vida de ahora, que nos habíamos reencontrado hasta que no tener todo en orden. Yo aquí en este país y él obviamente con su situación pues de todo lo que tenía que arreglar. El tiempo pasó y bueno, en ese, en el tiempo que nosotros nos veíamos, cuando yo iba esporádicamente a México, pues que nos pudimos conectar con esa relación bonita y empezamos a planear un futuro. Em, Recuerdo que antes de que él partiera, la última vez que él y yo estuvimos, recuerdo que, no, que ese día me bajé del coche y se bajó del coche y nos topamos frente a frente y me vio a los ojos y me dijo, me agarró de los hombros y me dijo, yo nunca te voy a dejar sola, te prometo que nunca te voy a dejar sola. Yo lo vi y la mirada se clavó en sus ojos. No entendí en ese momento por qué me lo decía, pero pensé que era pues una forma bonita de decirme te amo, o era una manera siempre de que él siempre me hacía sentir que amada por él. Incluso en el aeropuerto, la última vez que nos
vimos, él, él me abrazó y me dijo, no te vayas todavía. Yo dije, no, pero es que no me gusta que sea tan tarde y tú tienes que irte. Y él me abrazó y me dijo, no, no te vayas, no te vayas. Su alma ya sabía que ese era nuestro último abrazo físico. Em, Después así lo entendí. Pasó el tiempo, yo pues obviamente regresé a mi casa aquí en Estados Unidos, y entonces seguimos con el planeamiento de lo que teníamos que hacer. Y recuerdo ese día cuando yo lo estuve soñando constantemente que él desaparecía. Así fue. Ese día él tenía un evento en su trabajo y empezaron a suceder cosas que es larga la historia, pero para cortárselas, su teléfono se dañó. Entonces para mí me preocupaba porque en ese evento yo sé que había bebidas alcohólicas y todo eso. Entonces me preocupaba que él tomara y que manejara de esa forma. Entonces yo le decía, le hablaba por teléfono, pero esa noche fue muy inquietante para mí, muy, muy inquietante, bastante. Para eso sucedieron varias cosas también que mi alma también ya lo estaba, em, ya lo sabía. Era como un suceso que ya estaba ahí preparado, un pacto de almas que ya estaba preparado para nosotros. Eh, Recuerdo que, bueno, que pasaron muchas cosas y en ese proceso desapareció. Y yo obviamente am, cuando desapareció, cuando ya no me contestó el teléfono, porque yo insistí en para comunicarme con él, pero ya era, para mí era angustiante ese momento, porque todos los días, a todas horas, 24/7, siempre nos estábamos comunicando. Entonces el no saber de él fue para mí muy angustiante, muy, muy angustiante, porque él inmediatamente se comunicaba conmigo. Teníamos ya 8 años de estar comunicándonos día y noche, a todas horas. Entonces el no saber de él, para mí era como, pues, el no saber de él me tenía en un grado de angustia constante, de no poder dormir esas 2, 3 noches, porque después me agarré el vuelo y me fui para donde él estaba. Pero en el camino, recuerdo la primera parte que se me hizo extraordinaria, es que yo iba en el autobús para donde estaba el aeropuerto, para irme a la Ciudad de México. Y en el autobús estaba un anciano al lado mío. Y me dice, y yo estaba sollozando, hablando por teléfono y todo. Obviamente él escuchó todo lo que yo decía y me dice, ¿está usted bien? Y yo le dije, no, es que pasó esto y esto y esto. Y él me dijo, yo traigo aceite, te voy a untar la cabeza. Me dio aceite, y más bien yo me la unté, y me dio agua y dice, y la transmutó. Y me dijo que estaba a salvo, que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Lo sorprendente de todo eso también es que él estaba orando por mí fuertemente, y era como si nadie se hubiese dado cuenta, porque me bajé, como yo tenía los ojos así, y vi a las demás personas como si nada estuviera ocurriendo. Es como si nada más él y yo estuviéramos ahí en el camión. Bueno, ya bajé y ya no lo vi al anciano. Ya cuando me dirigía a la Ciudad de México, bueno, ahí fue otra de las cosas también, que su familia, que vive a 2 horas de donde él tenía su propia casa, también iba en camino donde estaba su casa. Entonces en ese proceso recuerdo que pues pasaron más cosas, más situaciones, pero la parte que también quiero hablarles es donde en el flyer o en el boletín donde él estaba, su fotografía y su información para localizarlo. Cuando nos fuimos a una casa a hospedarnos, toda la familia, bueno, los 6 personas creo que íbamos, y yo, nos fuimos a hospedar a una casa porque no nos podíamos quedar en su casa, obviamente, por obvias razones. Y nos fuimos a hospedar a un lugar, a otra casa. Y en esa casa me recuerdo que
donde en la cama que me quedé había una luz y, y agarré su boletín, vi su rostro y en mis ojos se fue diluyendo su rostro. Yo no, o sea, yo pensé que era por mi cansancio, no había podido dormir, no había podido comer bien, entonces para mí era eso, que estaba muy cansada, es por eso que yo veía eso en el boletín y hubo un momento en mi vida que dije, en ese momento toqué mi corazón y dije, ya nada tengo que hacer aquí, nada. Entonces, y obviamente porque también habían situaciones que yo ya estaba viendo de la familia, que como obviamente no era la esposa, era solamente pues la novia, entonces pues no se me comunicaba todo, ¿no? Entonces, y además pues habían situaciones ahí un poquito que no iban de acuerdo a lo que yo quería que se hiciera, ¿no? Entonces les dije que me llevaran al aeropuerto. Además, me estaba volviendo la enfermedad que yo padecí, que se llama Guillain-Barré, que empecé a sentir mi cuerpo dormido y pues mis nervios estaban al mil. Pues sí, se me había subido la presión arterial bastante porque yo lo sentía, yo lo sentía, podía percibir en que ya no caminaba, ya no coordinaba correctamente. Entonces yo dije, ya no tengo nada que hacer aquí, tengo que irme, porque él seguía desaparecido. No sabíamos de él ya, todavía. Entonces, pero yo en esos momentos cuando me fueron a dejar al aeropuerto, yo decía, estoy haciendo lo correcto, no quiero abandonarlo. Yo vine a eso, a buscarlo, a encontrarlo. Y no me voy a ir hasta encontrarlo. Pero algo en mi corazón me decía, no, Irma, no te puedes quedar aquí. Tienes que irte. Entonces, recuerdo que ese día en el aeropuerto eran como las 6 de la tarde, o algo así, las 3:15, algo así, 3:18, que es nuestro código. Bueno, ahorita les explico por qué digo esto. En el aeropuerto yo estaba sumida en mi tristeza, en mi abandono, no sabía a quién llamar, a quién decirle nada. Recuerdo esos momentos, pues sí, todavía me duelen mucho porque son momentos donde no sabes qué hacer con tu vida, te sientes perdido. Obviamente yo tengo a mis hijas, pero ¿cómo les puedo decir algo así? ¿O a quién le contaba? Yo soy una persona muy solitaria por lo regular y casi nadie sabe pues no sabía a quién acudir, la verdad. En ese momento él fue pues a quien yo le contaba todas mis cosas. Él era mi amigo, mi compañero, mi confidente, el que estaba ahí noche y día para ver que yo estuviera bien. Y al no estar, obviamente, me sentí desarmada, no sabía a quién acudir, no sabía a quién llamar, quién me podía dar nada. Me sentía muy, muy desolada. Y recuerdo que me senté en el suelo con mi pequeña maleta, me recosté porque me sentía muy cansada. Y en ese momento había mucho ruido de la gente, pero se dispersó. Y se empezó a escuchar la canción que él siempre me dedicaba. Todo el tiempo. Todo el tiempo esa canción era nuestra canción. Y también era mutuo porque también era como que la canción decía mucho de lo que éramos. Se llama Ángel, de Joan Secada. Esa canción me la dedicó desde que nos volvimos a ver. Era nuestro himno. Y se empezó a escuchar en todo el aeropuerto. Se oyó un silencio. Se despejó la gente y se oía la canción. Agarré mi teléfono y yo dije, wow, wow. En ese momento dije, no me dejaste sola. Estás aquí. Tú estás aquí.
eso lo grabé, esa canción. Y bueno, ahí sucedieron otras cosas. Ya después, cuando se acabó la canción, bueno, se volvió la normalidad del aeropuerto. Y ese día recuerdo que uno de los policías me dice, ya era noche, eran las 9 de la noche, entonces me dice, señora, ¿a qué hora sale su vuelo? Porque ya vamos a cerrar el aeropuerto. Y yo dije, no puede ser. O sea, era ese aeropuerto de la Ciudad de México, perdón, del Estado de México, es muy pequeño. Ahí no se puede uno, pues no podemos quedarnos, no se puede quedar la gente, ¿no? Entonces tienes que buscar dónde ir. Cuando salí ya no había taxis, ya no había nada, es un lugar muy árido, es el aeropuerto de Huejotzingo. Entonces ese aeropuerto, así quienes lo conozcan, si algún día van por ahí, todo alrededor es árido, no hay nada, absolutamente nada. Ahorita ya pues, un poquito, pero no hay nada. Entonces tuve que salir a caminar y a lo lejos vi pues sí que decía hotel, entonces tenía yo que caminar hasta ese hotel. Cuando yo iba caminando, recuerdo que todo estaba oscuro y había llovido, entonces siempre allá pues llueve mucho, entonces el pasto estaba crecido. Cuando yo estaba caminando en el pasto me estaba sumiendo en el lodo, y cuando caminaba en el asfalto, bueno, era así, pero me bajé a donde estaba el lodo porque un carro me estaba siguiendo con las luces. Me sentí como en peligro, sentí que cualquier cosa podía pasar ahí porque ese carro insistió. Entonces caminé muy fuerte, muy rápido en el lodo, y entonces se me hizo eterno para llegar a unas rejas que daban al hotel. Entonces dije, si mi cabeza cabe, no importa que no quepa mi maleta, no, mi pequeña maleta, pero curiosamente sí cupo mi cabeza y cupo mi maleta, y cuando vi que el carro arrancó y se fue. Cuando yo llegué al hotel, obviamente me veía pues fatal. Incluso la persona que me atendió me dijo, pues me vio y me dice, señora, se ve usted cansada. Y yo le dije, pues sí, me dieron muy buena atención, pero yo no estaba cansada, yo estaba muerta, muy mal. Entonces, ahí continué, bueno, al otro día, bueno, ese día, esa noche recuerdo que pude descansar en una cama limpia, grande, y pude descansar y dormir después de muchas noches, sin dormir y sin comer, sin sentirme bien. Al otro día agarré pues mi vuelo y regresé a casa, aquí en Estados Unidos. Cuando llegué, obviamente, estaba sumida en mi tristeza sin saber de él. Mi único consuelo era empezar desde aquí moverme, saber qué iba a hacer, no sé, con la familia mía, ya no la de él, obviamente, y yo les pedía opinión y demás, y ellos siempre estuvieron para mí en muchas cosas. Entonces, pues fue una jornada, una transición muy difícil, y recuerdo que pues que tenía que pues continuar mi día a día, pero en esta ocasión yo decidí aferrarme a Dios, aferrarme a mi fe, a que lo íbamos a encontrar, que Él iba a aparecer, porque para esto ya habían pasado los días y días. Y recuerdo que todo lo escribía, que era para mí importante escribir todo, por eso lo recuerdo muchas cosas, porque otras ya se me olvidaron. Pero si no hubiera tomado un papel y una pluma para escribir todo lo que me iba sucediendo, empezaron a suceder cosas. Recuerdo que una noche yo, sumida en mi tristeza, en mi dolor más profundo, Él me jaló la cobija
y despertó mi alma, no mi cuerpo, porque yo vi mi cuerpo. Y nos abrazamos y lloramos. Y volví a acostarme y volví a mi cuerpo. Y eso no fue un sueño. Eso fue tan real, tan, pero tan real, que lo recuerdo perfectamente. Días después, y bueno, obviamente que todavía no sabíamos si él estaba vivo o muerto. No lo sabíamos, muerto. Pasaron los días y yo me aferré a la oración, a la oración, a la oración. Y recuerdo un día, después de 16 días, que me hinco ante Dios. Yo me puse en un ayuno, ayuno y oración. Entonces recuerdo que ese día yo me puse en cuclillas y le dije a Dios, no tengo más que mi humildad hacia ti y mi fe. Por favor, que lo encontremos. En ese instante, a las 3 de la tarde, y su ex jefe de él me manda un link y me dice, amiga, ya lo encontraron. Para mí fue, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ya lo encontraron? ¿Dónde está? ¿No? Entonces vino ese deseo de ir volar hacia donde él estaba. Y él me dice, ya lo encontraron en el pozo de su propia casa. Ya estaba saliendo ahí en un informe de ciudadano o algo así que da informes de lo que pasa en la ciudad. Ya estaba el reporte ahí en ese link. Entonces cuando yo entré, pues para mí fue devastador. Fue un momento que no supe qué hacer conmigo. Recuerdo que ese día bajé al primer piso y me volví loca de dolor. No sabía qué hacer. Fue muy doloroso. Una transición donde se te cae el mundo. Donde dices, ¿ahora qué hago? Pero es que ahí viene lo extraordinario. Empezó él a mostrarse de todas las formas. Ahí me empezó a decir, no estoy muerto. No estoy muerto. A los días después, mi nieta, la más pequeña, me hizo un dibujo de él y mío. Y eso también lo tengo grabado, donde dice, abuelita, él fue encontrado aquí en un pozo. Ella no sabe de pozos, no sabe qué significa eso. Ella solamente habla inglés y en aquel entonces menos, tenían 4 añitos, 5 añitos, entonces no sabía nada de eso. Y me lo dijo en inglés, obviamente. Está en un lugar muy resbaloso, olía feo, y puso unos corazoncitos en sus ojos. Me dio a entender que él, que él se fue pensando en mí, se fue con mucho amor, ¿no? Y me dice, y luego se puso una cobijita y he went to sleep. Eso me hizo, él se fue a dormir. Eso me hizo pensar que él había partido, ¿no? Eso lo tengo grabado, donde ella me dice todo eso. Y también días después se le volvió a aparecer a mi nieta, ya con una luz brillante, porque si hubiese sido de otra forma, ella hubiera tenido miedo. Ella bajó las escaleras y me dice, abuelita, tengo un mensaje de tu novio.
¿cómo que tienes un mensaje? Y yo rápidamente, es que era algo así como que sí tenía que documentarlo, porque era inmediatamente que ella me decía algo así, yo agarraba mi teléfono sin que ella lo notara, porque a ella no le gustaba, nunca le ha gustado que la grabemos en cualquier cosa que cante o lo que sea. Entonces ella me dice, sí, él me hizo cosquillitas y me dice que te ama y que me ama y que él está feliz. Entonces ya, todavía yo obviamente no entendía nada de esto, yo pensaba, no sé, no lo tomaba como que realmente así era. Entonces, días después, recuerdo también, fue muy duro para mí, día y noche, yo trataba de entender este mundo espiritual, pero él nunca se cansó a darme señal tras señal tras señal. Siempre donde yo iba, cuando yo caminaba afuera, él me dejaba eh, una pluma de ave en el pasto de su color de pelo. Él lo tenía blanco y negro. Entonces me hablaba eh, por telepatía, pero yo no lo entendía, porque yo decía, esto él decía mucho, ¿por qué me vino ese mensaje? Y luego cuando iba en algunas redes sociales o cuando abría mis redes sociales, había esa frase que él me había dicho. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me...? O salía alguna canción que él me decía, escúchala. Y yo decía, entonces me empezaron a pasar una y otra cosa todo el tiempo, hasta que una noche yo estaba dormida, volteada, y me toca las costillas y volteo y veo, ahí sí lo vi, su cuerpo energético. Era un azul trasluciente, era su figura y como un globo trasluciente también, transparente por dentro. Me llevó hacia la constelación, tuvimos un encuentro de almas, hubo un baile erótico. Recuerdo esa noche que estábamos así como que él me lo mostraba, pero no hablaba. Él solamente me mostraba eh, la oscuridad de la noche. Después recuerdo que en la siguiente noche él otra vez me tocó las costillas y y ahí tuvimos intimidad de alma. Es raro de entender todo esto, casi a nadie se lo conté más que a una sola persona porque era algo muy íntimo y además raro, ¿no? Porque dices, ¿cómo vas a tener intimidad con un fantasma, ¿no? Con alguien que ya no está, pero así sucedió. La conciencia se lleva aquello que disfrutó o que está ahí todavía. Él estaba todavía muy cerca de sus seres queridos, o en este caso de mí, también muy atento, estaba en el astral, porque incluso ya él me fue guiando. Me volví una frenética, una fanática de ver videos tras videos, pero él me los canalizaba. Cuando yo no llevaba mi teléfono, yo llegaba, había un video que tenía que ver de todo lo que es la transición. Me ponía libros que tenía que leer, Brian Weiss, me puso a ver la película de Nuestro Hogar de Chico Javier. Me empezó a poner a muchas personas en mi caminar, a muchas. Cristian Argüello era el que yo siempre veía, o mediums, él me los canalizó todo me empezó a canalizar él, porque yo sin querer empezó a ver en mis redes sociales aparecía. Pero en todo este proceso yo le decía, es que, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Dónde estás tú? Empezaba yo como ya a entender un poco. Y recuerdo una vez, bueno, para esto pasaron mucho más cosas, ¿verdad? Todo el tiempo pasaban sucesos de que él me apagaba la luz, me la prendía, el ventilador se hacía, y todo eso lo tengo grabado, donde en una ocasión la televisión salió una luz muy poderosa la televisión. Eso yo no lo pude grabar porque obviamente cuando me di cuenta pues ya había sucedido. Me prendía la luz o me la apagaba y el ventilador se ponía y empezaba a flashear la luz. En otras ocasiones, pues siempre hacía llamadas que yo no hacía,
para que esas personas me llamaran o que yo llamara para tener la información de lo que todo lo que estaba pasando. Y bueno, incluso con mi hermana, a mi hermana la he usado mucho en todo esto para que ella canalizara bueno, ella no sabe nada de esto, no canalizaba, pero de una forma que inocente, porque ella me decía cosas que yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? Y ella me decía, no sé, de repente me vino esta información. Y un día en su casa a las 3 de la mañana se cayó el altar que ella le había levantado a él. Todo se cayó, así en nuestros ojos y más en los ojos de mi hermana. Nadie estaba así como eso, que está retirado hasta... Entonces, cuando cayó todo, mi hermana me dice, es que él está aquí. Él quiere mostrarte que está aquí, que él está aquí. Y así fue. Entonces, cuando ya empecé a entender un poco más todo esto, empecé a darme cuenta que él me estaba mostrando una verdad. Me canalizó a una medium, porque yo le dije en una noche donde yo le dije, quiero saber qué te pasó. Yo no estoy tranquila, ¿qué te pasó? Y ese medium y esa medium, porque contacté como a 3 mediums para ir hilando cada cosa y a ver si era cierto. La primera medium me dijo toda la verdad. Él me dijo, por medio de esa medium, él estaba canalizando, le estaba diciendo todo lo que había sucedido con su muerte o con su trascendencia, qué pasó. También él estaba observándome en la actualidad, qué estaba pasando conmigo. Incluso me dijo la medium, tú tienes fotos así, ya sabes, me dijo todo, todos mis pensamientos, todo. Él estaba muy al pendiente de mí, de todo lo que me estaba ocurriendo. Y así, la siguiente medium igual, y así el medium hombre que acudí fue porque yo decía, las otras mediums eran mujeres, y yo le decía, es que yo extraño cómo me decía él que me amaba. Y con este medium hombre era como si él se volcara en él, porque me empezó a hablar de una manera como él me solía hablar. Entonces ahí súper más verdades, obviamente todo fue canalizándose hasta ya saber la verdad y entonces ya empezar una comunicación con él. Para esto pasaron muchos meses de conocimiento, de entendimiento, de telepatía, de información que yo recibía y del código que nosotros hicimos. Ese código, esa numeración de diferente sincronía era lo que me llevaba a esos videos o ese horario a que tenía información que iba yo a recibir de él. Él se me presentó ya varias veces, él se me ha presentado a la última vez en una luz muy fuerte, muy grande, porque él pasó, él se fue a la luz porque hay planos donde primero él estaba en la parte astral donde era muy denso, después fue avanzando conforme yo también iba avanzando en mi nivel de conciencia de espiritualidad. Después ya vino, ahora sí, ¿quién soy yo? ¿A qué vine a esta tierra? ¿A qué vine? Ya entendía un poco más el mundo espiritual, que no hay muerte, que nadie muere, que solamente pasamos de plano y que hay que nos llevamos nuestra conciencia y que esa conciencia es para ir expandiéndonos. Hay otros planos, que el siguiente plano es muy similar a la tierra, pero obviamente allí no hay cuerpo, hay espíritu, hay conciencia. Entonces, ahí se van como en la película de Chico Javier, donde estas personas, bueno, estos almas le dijeron y él pudo entrar a ese lugar. Incluso mi amado ya me ha llevado, pero solamente pude ver desde afuerita, ¿no? Como quien dice. Y bueno, en los registros akáshicos, ahí pude entender cuando mi terapeuta me llevó a sesiones de muchas cosas que empecé a entender y empecé a verme. Después ya hice autorregresiones yo misma
en esos registros akáshicos pude verme en otras vidas. Y lo más interesante y asombroso que durante ese proceso también tuve un regalo energético. Una de las mediums me dijo, tu amado, antes de subir a la luz, te está entregando unas maletas y un sobre. Y después ya la misma medium después me dijo, y también tiene unas llaves que te está entregando energéticamente. No entendí en ese momento, pero se dieron esos viajes. Esas maletas eran para unos viajes que tenía yo que realizar, que era para ir a recoger mis fragmentos de alma. ¿Cómo es esto? Los fragmentos de alma son, más que nada, eran karmas que yo tenía pendientes que ir a recoger. Curiosamente, todos esos lugares se dieron así, sin que yo los pidiera o sin que yo simplemente se me venían, tienes que ir a estos lugares. Curiosamente, todos comenzaban con T. En Madrid fue Toledo, donde fui una gitana pobre y yo me vi en las calles cuando iba yo caminando. Me sucedieron cosas en ese viaje asombrosas que lo cuento en el libro, cuento qué es lo que sucedió. En el libro La Puerta al Más Allá, y cuento esa parte donde en Toledo me sucedieron cosas, así como en Madrid, España, me sucedieron situaciones que nunca me imaginé que podía pasar. Después, en Texcoco, México, ahí también tengo un testigo, que ese testigo vio lo que sucedió. Y es que yo ahí en ese lugar fui a reclamar la tierra que en un momento determinado ahí también fui una doncella. Fui alguien que amaba la naturaleza, que amaba las plantas. Sabía yo qué plantas eran medicinales y demás. Texcoco fue una tierra sagrada para mí. Entonces tenía que yo recoger un karma y también un dharma. El dharma también, karma y dharma, lo explico también en el libro, qué significa. Después en Turín también mi propia terapeuta fue conmigo y ella fue testigo de las cosas que me pasaron ahí. Incluso yo le conté mucho antes las cosas que podían suceder y sucedieron. Por ejemplo, pues que era parte de la mafia en aquel entonces y llegué hasta un parque donde lo reconocí, que ahí pues en una vida yo morí trágicamente. Entonces tenía que recoger ese karma o esa muerte trágica para mí, que fue muy dolorosa y muy dura. Después fue Tandil en Argentina, que no fui a Argentina, pero ahí fue en línea. Yo tomé clases de terapeuta holístico. Ahí fui a recoger mi propósito de vida, de sanar y poder realizar este nuevo camino de sanación para entregar esa herramienta a las demás personas. Entonces todo fue hilando, todo fue maravilloso este caminar, donde pude ver en cada situación de nuestra vida, nosotros estamos aquí para que entendamos que nosotros no somos lo que pensamos que somos en esta tierra. Nosotros somos seres con chispa divina, que podemos ser soberanos y abundantes. Este portal que yo abrí en la puerta al más allá, eso es. No van a ver aquí mi historia, no van a ver aquí reflejado mi testimonio, van a ver su propio testimonio, van a ver reflejado en cada página, va a ser como un portal. Van a ir abriendo y redescubriéndose a ustedes mismos, qué es lo que son, hasta dónde puedes llegar y qué es el mensaje para ti que está silenciado en tu alma. Tu conciencia ya lo sabe. Es por eso que muchas veces dices, ¿por qué a mí me gusta mucho la música
de aquellos tiempos, o por qué me gustaría ir a Francia, o me gustaría ir a Japón, o por qué me gusta mucho la cultura de tal o cual lugar. Porque tu alma ya estuvo allí, porque tu alma reclama algo de ese lugar. Quédate cerca a a esto que quiero entregarte, porque aquí es donde tú vas a encontrarte a ti mismo, en este portal, en este libro, La Puerta al Más Allá, que, que tú puedes hacer tus propios códigos para, incluso con el universo puedes hacer códigos, porque el universo está hecho de códigos. Nada de lo que sucede afuera es casualidad. Todo tiene que ver contigo mismo. Todo tiene que ver con la conexión que tú tienes con la divinidad. Y mi historia conecta con miles de corazones, porque hablo desde la verdad, de mi espíritu. Quien me ve así, sabe que estoy diciendo la verdad. Y hay algo que dice, que la verdad te hará libre. Esa es una de las cosas que yo siempre he dicho. Quien quiera cruzar el portal conmigo será eso, libre. Ya no habrá ataduras, ya no habrá manera de que se sientan juzgados, porque están hablando desde la verdad. Y bueno, esta es mi historia, y en este libro van a encontrar su propia historia. Los invito a que lo lean, a que deshojen y que en cada portal lo sientan como eso, porque hay meditaciones, hay mucha información donde pueden encontrar esa soberanía que son ustedes, al despertar más profundo de sus vidas.